Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar. No serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Hoy nos reunimos en el Cerro Mariposa para conmemorar los 30 años de la caída de los y las combatientes de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta. Y de ahí partió todo un proceso de conocimiento, de aprendizaje nuevo, de cómo nos podíamos insertar en el trabajo de aquellos años, en aquel tiempo, hasta ahora, y ha costado mucho. Este lugar no podía quedar botado. Sí, sin embargo, se fueron haciendo trabajo de poquito, ¿cierto? Y hoy se muestra, digamos, que sí hay un trabajo de coordinación importante. Nunca la gente que asumió el compromiso de no cerrarse, de no que fuera un grupo que tuviera el dominio, digamos, de la actividad, no, al contrario, siempre abrirse para que esto se pudiera conocer afuera. Lo que compartíamos con el compañero acá que viene de Concepción es que esto se pueda conocer con más fuerza, no solamente en el territorio, sino que en otros lugares. Y de ahí que hemos desarrollado Pablo y la Araceli, porque los cabros habían pasado por ahí. Entonces se hizo un encuentro en la población Nalín, que acá la compañera estuvo presente aquellos años. Así que esa fue la primera jornada en los años 90, tiempos muy duros que todavía, donde el gobierno masacró a varios compañeros a través de la Oficina de Seguridad Pública. Que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. En su andar por las comunidades cristianas de base, se encuentra con Pablo Vergara en reiteradas convivencias. Este verano es especialmente significativo para la vida de Araceli. Fue ese el momento cuando le comunica a su madre que está militando desde hace un par de años en el movimiento de izquierda revolucionaria. Araceli decide enfrentar a tiempo completo y frontal la lucha contra la dictadura. Eran tiempos duros, en donde muchos la recuerdan recorriendo a pie las poblaciones, preparando la protesta, caminando con su hija a la cadera camino a un punto. La represión estaba cada vez pisándole los talones. Allanan su casa una noche en la que no se encuentra. Y es ahí cuando se comienza a preparar su salida al país en el año 1985. Cursa sus primeros estudios en la Escuela de Educación Básica número 50 de Santiago. Los estudios secundarios los realiza en el Liceo Don Bosco y en 1981 ingresa a la Universidad de Santiago, donde estudia Ingeniería. Es en esa época que conoce de cerca el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Cristiano de acción más que de palabra. Entendía que debía dar su vida por el pueblo, por los pobres, por acabar con la opresión, porque esa era la verdadera enseñanza de Cristo. El profundo amor por su pueblo y el dolor en el cuerpo con cada injusticia que se vivía se sincretizó junto a la idea de una sociedad basada en el poder del pueblo, la libertad, la justicia y la igualdad para un país que ya había sufrido demasiado. Su ingreso al MIR era el curso obvio de su existencia y su conciencia, convirtiéndose en el encargado territorial al poco tiempo de su militancia. Gloria y honor a Pablo y Araceli, presentes hoy y mañana en la lucha del pueblo. Patria o muerte, venceremos. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Me toca para conocer un poco parte de la vida y de su trabajo como revolucionario del compañero Raúl Peregrín, comandante Rodrigo.
José Miguel. A mediados de 1983, Pelegrín retorna a Chile para convertirse en la cabeza de la naciente organización, adquiriendo desde ese momento el grado de comandante. El desarrollo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, su organización, y la evolución de sus técnicos operativas se dieron relevancia directo con él. Bajo su mando, el Frente llevó a cabo acciones más osadas, como la internación de armas de Carrizal Bajo a principios del 86 y el atentado de Augusto Pinochet, el tiranicidio. En septiembre de ese mismo año, cuando a principios del 87 el Partido Comunista decidió cambiar 3 de los 6 comandantes que en ese momento integraban la cúpula frentista. Con el fin de demostrar su brazo armado, Pelegrín y los frentistas más radicales decidieron rebelarse. El objetivo del partido era acabar con el predominio de Pelegrín, cuyos cercanos partidarios de la Revolución Armada copaban el alto mando del aparato. Formando parte de numerosas manifestaciones estudiantiles. En esa etapa de su vida decidió integrarse a ser parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con la convicción de que la lucha es la única forma realista y válida de cambiar el rumbo del país. A poco de integrarse, un compañero frentista decidió bautizarla como Tamara en recuerdo a la revolucionaria argentina Tamara Bunke. El 28 de octubre el cuerpo de Cecilia Magni fue encontrado flotando sin vida en las aguas del río Tinguiririca con señales de tortura, según los informes de su autopsia. Su cadáver presentaba lesiones contusas, diversos disparos profundos. La investigación judicial sobre su muerte se ha prolongado sin éxito hasta la actualidad. Compañero Raúl Pelegrín. ¡Presente! Compañera Cecilia Magni. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ellos lucharon hasta vencer. ¡O morir! Hasta vencer. ¡O morir! Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigo de la patria son aquellos que se enfrentan con el jefe del imperio y reciben bajo cuerda los millones. Para mí tienen un nombre, son ladrones. Para que habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. A sacar la plata de tu alcancía, que diario te desafía con una fría simpatía. No te da tiempo a pensar de una posible cesantía en un mundo de fantasía. Esa gente conocida con su maldito poder, manipulando tu vida con su mente corrosiva. Tu mente contamina y están todos resguardados por la puta policía. Y dime en estos días, ¿en quién confías? Si hasta la religión es parte de su movida. Y dime en estos días, ¿en quién confía? Si hasta la religión es parte de su movida. Control. Madre, que tu nostalgia se envuelve el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Hay algunos que en forma muy sectaria, ya, nos han manifestado que, bueno, era un compañero anarquista, que este compañero fue aniquilado, ya hay que decirlo. Por lo tanto, hay que exigir una investigación independiente y acabada de lo que sucedió con el compañero, ¿ya? Y no nos llamemos, ¿ya?, a equivocación, ¿ya? Hay una izquierda, ¿ya?, que tiene que unirse, una izquierda que más allá de la bandera tiene que entender que tenemos que tener un plan de acción como pueblo, ¿ya? Somos militantes del pueblo, antes que ser militantes de nuestras organizaciones, compañeros, ¿ya? Estaba esa idea
adelante. Nosotros no creíamos en ese acuerdo, nosotros no creíamos que habíamos ganado nada y que más aún nosotros queríamos seguir luchando porque ese era lo que nosotros queríamos, era realmente que ganara el pueblo pobre. Son dos compañeros de muy bajo perfil en lo humano y ellos eran militantes hasta morir. La negra, en el momento que dejamos a nuestros hijos para seguir esta lucha, si bien tenía pena y todo, nunca se le dio, porque para ella era muy claro que había que hacerlo. Yo soy de Concepción. Antemano saludar la iniciativa de los compañeros del Comité de 5 de noviembre. Eso nos da más fuerza para seguir sembrando el legado de nuestros compañeros que no están muertos, están... Perdone que me emocione, pero... emociona por la muerte y la tragedia de la muerte de estos compañeros, pero el legado está implementado en todo rincón de nuestra patria. Y yo también a Agopaya le voy a rendir un fuerte homenaje para que ustedes le escuchen y un abrazo fraterno por esta iniciativa ante el individualismo que existe hoy en día. Pero existimos nosotros y ustedes que los fascistas jamás van a matar la esperanza revolucionaria en ninguna parte del mundo, porque mientras haya desigualdad social, compañeros, la lucha de clase se legitima más hoy en día por nuestro querido pueblo que hoy día está sufriendo la dominación económica. Están matando a los cabros anarcos, están matando a los luchadores sociales, y nosotros como luchadores tenemos que dejar las diferencias a un lado, unirnos y vencer a estos esbirros que nos están explotando y nos están matando cada día. La sangre se enciende con la fuerza para pelear. Somos libres, esta es nuestra madre tierra. Taíñu Quemapumeu, Pablo Vergara, Araceli Romo, hermanos Degollado, Matías Catrileo Quesada, José Guenuante, Alex Lemun. ¿Dónde estás? Buenas tardes, compañeros. Yo aquí vengo a recitar para mis queridos compañeros, venirlo a homenajear. A homenajear, yo sí lo digo, porque la lucha suma y sigue. Voy rendiendo un fuerte homenaje a los compañeros caídos del Frente Manuel Rodríguez. Del Frente Manuel Rodríguez, sí. Y aquí lo voy a dar a sentir. Voy brindando un fuerte homenaje a los compañeros del MIR. Compañero del MIR, y sí. Yo aquí también bromo. Voy rindiendo un fuerte homenaje a la compañera Araceli Romo. Araceli Romo, ahí sí yo digo, en tu lucha nadie se iguala. Te tengo en el corazón, compañera, comandante Tamara. Comandante Tamara, y sí, y aquí lo voy a sentir. También te tengo en el corazón, compañero Raúl Pelegrín. Y sé que vamos a triunfar, porque sé que triunfaremos con la lucha de ustedes, compañeros. Por nuestro Chile venceremos.